Como muchos sabréis, hace unos meses la Universidad de las Hespérides lanzó junto a Visual Factory la primera formación universitaria en inversión multimercado y diversificación. Se trataba de un curso de formación universitaria que abordaba en detalle la inversión en diversos tipos de activos y de sectores económicos. La inversión en renta fija, la inversión en renta variable, la inversión inmobiliaria, la inversión en criptoactivos o la inversión en materias primas. ¿Y cuáles fueron los resultados? Pues más de 3.000 personas se terminaron apuntando a la primera edición de este curso, convirtiéndolo en uno de los más exitosos de toda la historia en el mercado hispanohablante. Es más, dado que la tasa de devolución de la matrícula ha sido sustancialmente inferior al 1%, parece que también el grado de satisfacción de los alumnos es elevada. Y quizá alguno en estos momentos se esté planteando si habrá una segunda edición de este curso. Pues sí, la habrá, pero en estos momentos todavía no está abierto el plazo de matriculación. Dentro de unos meses se abrirá, durante solo una semana, un nuevo plazo de inscripción para la segunda edición de este curso. Y si no quieres que se te pase la oportunidad de inscribirte a esta segunda edición, puedes registrarte en el enlace que aparece en la caja de descripción del vídeo o en el comentario destacado para apuntarte en la lista de espera, de tal manera que recibas inmediatamente el aviso nada más se abra el plazo de inscripción. Entre tanto, y por si quieres hacerte una idea del tipo de sesiones que se ofrecen en este curso de inversión, multimercado y diversificación, te dejo la primera clase que impartí en este curso sobre introducción a la renta variable. Se trata de una clase en la que intento conectar la lógica económica más general sobre la inversión en capital con la práctica de la inversión en bolsa. Espero que la disfrutéis. Pues lo dicho, buenas tardes a todos y bienvenidos a esta sesión de introducción a la renta variable, donde, bueno, mi objetivo dentro de este curso de Visual Factory y de la Universidad de las Hespérides es vincular lo básico que sabemos de la renta variable desde la teoría económica con la práctica inversora dentro de esa renta variable. Es decir, tratar de aplicar una lógica económica a la comprensión, al análisis y a la práctica de la inversión bursátil. Entonces, para esto vamos a comenzar con algo relativamente elemental y es la disputa o la contraposición económica que a veces se establece entre capital y trabajo. Si vamos a la fórmula de producción, ya sea micro o macro, ya sea de producción de una empresa o de producción agregada a la fórmula, a la expresión de oferta de producción más básica que podemos encontrar en un libro de texto de economía, veremos que lo que nos indica es que la producción, en este caso Y, es una función de dos factores productivos: el trabajo y el capital. Claro, cuando decimos esto, lo que estamos señalando es que estos dos factores, trabajo y capital, son necesarios para producir. Y por tanto, si los dos son necesarios para producir, tiene sentido que esa producción, que es conjunta, que es un resultado conjunto de la unión, de la complementación de estos dos factores productivos, luego se distribuya entre ambos, que una parte de la producción generada con la unión del capital y trabajo vaya al trabajo, eso sería el salario, y que otra parte vaya al capital, eso serían las rentas del capital. Sin embargo, sabréis que desde ciertas perspectivas, no sé si llamarlas ideológicas, como por ejemplo el marxismo, esta dicotomía entre capital y trabajo se ha criticado, señalando que en realidad el único factor de producción humano que existe es el trabajo, que como el capital al final es un producto, es un resultado del trabajo, lo único que necesitamos para producir, lo único humano que necesitamos para producir es el trabajo. Sí, la naturaleza también, obviamente, las materias primas, pero desde un punto de vista humano solo se necesita trabajo, el capital es un subproducto del trabajo y en consecuencia, esta es una conclusión a la que llega el análisis marxista, toda la producción humana, toda la producción social no ha de distribuirse entre trabajadores y capitalistas, entre los suministradores
del factor trabajo y los suministradores del factor capital, sino que toda ella debería ir al factor trabajo. Porque, como digo, el único factor que existe, el único factor humano que existe en última instancia es el trabajo. Y por tanto, si una parte de la producción social, de lo que producimos socialmente, va a parar al capital, a los capitalistas, las famosas rentas del capital, ya sean beneficios, ya sean intereses, ya sean dividendos, ya sean alquileres, todas las rentas del capital, en última instancia, son una sustracción de rentas del trabajo, de rentas que deberían ir a parar al trabajador y, por tanto, una explotación. Bueno, esto sería una conclusión muy rápida de aplicar la teoría del valor-trabajo al ámbito productivo y distributivo. Solo existe el factor trabajo, el factor capital no es más que factor trabajo encubierto y, por tanto, toda la producción deriva del trabajo y toda la producción debe distribuirse hacia el trabajo. Sin embargo, cuando adoptamos una perspectiva subjetivista y entendemos que no solo el trabajo es necesario para producir, sino que también ese trabajo, precisamente por las preferencias sobre el tiempo y sobre el riesgo que tienen todas las personas, todos los trabajadores también, ese trabajo se tiene que complementar con lo que podríamos llamar y lo que llamaremos capital, que en realidad, como ahora os voy a indicar, es financiación. Pues entonces, una vez adoptamos esa perspectiva subjetivista y entendemos que las preferencias en materia de tiempo y de riesgo cuentan, la teoría del valor-trabajo y la teoría de la explotación ya no son sostenibles. ¿A qué me estoy refiriendo exactamente? Pues que no es cierto que el único factor de producción humano sea el trabajo. No es cierto que lo único que necesitemos para producir, aparte de la naturaleza, sea el trabajo humano. El trabajo humano se desempeña dentro de unas coordenadas temporales y de unas coordenadas de riesgo o de incertidumbre. No es posible, dicho de otra manera, producir sin tener que esperar hasta que el fruto de la producción llegue en el futuro. Empezamos a producir hoy, pero los resultados de ese trabajo que desempeñamos hoy los conseguiremos mañana, la semana que viene, el año que viene, dentro de 10 años. Por tanto, hay que esperar un lapso de tiempo desde que iniciamos el proceso de producción hasta que lo terminamos. Y tampoco es posible producir sin que haya incertidumbre alrededor de ese proceso de producción. Empezamos a producir y no sabemos si vamos a terminar de producir exitosamente o si lo que vamos a producir nos va a ser útil, va a satisfacer nuestras necesidades. Por tanto, cuando Marx decía que solo el factor trabajo es necesario para producir, que solo necesitamos un trabajador que esté transformando la naturaleza, eso es falso. Necesitamos un trabajador y financiación, en el sentido de espera o disponibilidad a esperar y disponibilidad a asumir riesgos para que exista un proceso productivo. Imagínate un trabajador que diga, yo no quiero esperar un año a concluir mi proceso de producción. O yo no quiero soportar ningún tipo de incertidumbre sobre el proceso de producción. Pues si eso es así, ese trabajador no producirá nada. O al menos, mejor dicho, no producirá nada que requiera un año de tiempo y una cierta incertidumbre. Por tanto, el hecho de tener trabajo no nos garantiza que ciertos procesos de producción, por ejemplo, un proceso de producción que dure un año y que esté sometido a incertidumbre, vayan a salir adelante, vayan a ser posibles. Para que ese proceso de producción salga, tiene que haber gente dispuesta a trabajar y gente, que pueden ser los mismos, pueden ser los propios trabajadores u otros, que estén dispuestos a esperar un año a que concluya ese proceso de producción y a asumir el riesgo de que si ese proceso de producción sale mal, las pérdidas me las como yo. Pues bien, llamaremos financiación o llamamos financiación a esa provisión de tiempo y de riesgo al proceso de producción que requiere cualquier proceso de producción. No hay procesos de producción que no impliquen un cierto consumo de tiempo y una cierta asunción de riesgos. Y esto lo que significa es que la función de producción estándar que estudiamos en economía, correctamente interpretada, es cierta. Es verdad que la producción es el resultado de la mezcla de trabajo y capital, pero entendiendo capital
no como máquinas físicas, que en ese caso sí son fruto aparentemente del trabajo, sino como la provisión de tiempo y de riesgo, de asunción de riesgos al proceso de producción. Y por tanto, una vez entendemos que cualquier proceso de producción requiere tiempo y riesgo y que puede haber especialistas, agentes económicos especializados en suministrar tiempo y riesgo al proceso productivo, de tal manera que no sea el trabajador el que desempeña la fuerza física o la capacidad de trabajo para transformar la naturaleza, el que esté esperando a consumir en el futuro o el que esté asumiendo patrimonialmente los riesgos de ese proceso de producción, pues ahí ya vuelven a emerger o vuelve a emerger la distinción entre rentas del trabajo, la remuneración vinculada al valor añadido generado por el trabajador en el proceso productivo y las rentas del capital, la remuneración vinculada al valor añadido que ha generado en ese proceso de producción la provisión de tiempo y de riesgo. Y así pues llegamos a una definición de capital que puede ser simplemente la provisión de financiación a un proceso de producción para obtener un lucro monetario. Esa provisión de financiación, como ahora vamos a ver, se materializará en una serie de activos. Por eso muchas veces también se define el capital como el valor de los activos generados con financiación, dirigidos a obtener un lucro monetario en el mercado. Esa definición también sería válida entendiendo que los activos son fruto de la financiación, del ahorro, esperar tiempo, asumir riesgos y de la inversión de ese ahorro. Preguntáis Raúl pregunta, además del tiempo y el riesgo, la organización de los factores productivos también sería otro factor. Sí, efectivamente, si hay mejoras en la eficiencia que pueden lograrse a través de una reorganización de los factores productivos que mejore la productividad conjunta de esos factores productivos, esa información, que a lo mejor podríamos equipararla a un cierto capital humano, pero bueno, esa información, esa tecnología suministrada por alguien potencialmente externo a ese proceso de producción, también sería un factor productivo independiente que requiere de su propia remuneración, que puede ser a veces una remuneración salarial, por ejemplo, los CEOs pues, hasta cierto punto desempeñan esa función, o puede ser remuneración en forma de rentas del capital. Un capitalista que compra una empresa y la reestructura incorporando su información, pues en sus rentas del capital habrá una remuneración vinculada ya no a la remuneración del tiempo y del riesgo, sino también a ese aumento de la productividad vinculada a su superior conocimiento sobre cómo organizar los factores. Lo que pasa es que desde un punto de vista marxista, si lo queréis, a largo plazo, esas rentabilidades extraordinarias derivadas de una introducción de nuevas tecnologías, por decirlo de alguna manera, del progreso técnico, eso permite explicar la existencia de rentas extraordinarias, pero no la rentabilidad ordinaria del capital, que a través de la competencia tendería a diluirse. Bien, entonces, una vez entendida la dicotomía real, auténtica que existe entre capital y trabajo, y una vez, por tanto, caracterizado el capital como ese suministro de financiación que se materializa en activos que participan en el proceso productivo para generar lucro monetario en el mercado, conviene explicitar esa vinculación que os mencionaba antes entre la financiación y los activos que están siendo financiados por esa financiación, ¿no? Es decir, para que haya activos que utilizamos en el proceso productivo, que es lo que a veces equiparamos con capital, con bien de capital, es necesario que esos activos sean financiados por alguien. Es decir, es necesario que alguien haya ahorrado y haya invertido, que alguien esté esperando y esté asumiendo riesgos para crear esos activos que participarán en el proceso productivo y producirán mercancías que, si todo sale bien, proporcionarán un lucro monetario. Entonces, esa doble faceta del capital o esa doble cara del capital se observa con mucha claridad en el balance contable de cualquier sujeto mercantil. No necesariamente una empresa, puede ser también un profesional autónomo, alguien que produce para el mercado y que produce además esperando lograr un lucro monetario. Todo balance, como sabéis, tiene una parte activa y una parte pasiva. La parte activa es la parte donde hemos aplicado la financiación que hemos logrado. ¿Cómo la hemos aplicado? Pues o bien hemos
producido activos no corrientes, activos que tienen una cierta permanencia dentro de la estructura empresarial, o activos corrientes, activos que tienen una rotación mucho más alta y que se van transformando regularmente en liquidez para ser reinvertidos y mantener pues, esa empresa en funcionamiento, en rodaje. Por tanto, como digo, muchas veces se equipara el capital con el lado del activo, de las piezas que conforman la estructura productiva de una empresa. Pero en el fondo, realmente, el capital es la financiación que aparece reflejada en el pasivo, en el lado pasivo del balance, que son el origen de los fondos, el ahorro que hemos invertido en el activo, ¿no? que está materializado en ese activo. Y como sabéis, el pasivo, que es el origen de los fondos, de la financiación invertida, puede ser de dos clases. Puede ser o financiación ajena, fondos ajenos, es decir, estamos invirtiendo el ahorro que otras personas nos han prestado y se lo tenemos que devolver, pero en cualquier caso estamos invirtiendo ahorro de otros, ajeno, pero ahorro, o puede ser financiación propia, fondos propios. En ese caso estamos invirtiendo nuestro propio ahorro, el ahorro que hemos generado nosotros mismos o que se ha ido generando a través del proceso de producción y de reinversión de nuestro ahorro. Pero es riqueza, si lo queremos decir así, que es nuestra y que mantenemos invertida y materializada en esos activos. Entonces, entendiendo que el pasivo nos muestra quién financia, quién suministra tiempo y asume riesgos para sufragar el activo, una vez entendemos eso y una vez entendemos que ese pasivo, esas fuentes de financiación, que son el capital financiero de la compañía, puede ser capital ajeno o capital propio, si nos centramos en los capitales propios, ahí es donde encontraremos la lógica o el desarrollo o la expresión de lo que queremos hablar en esta sesión, que es la renta variable. ¿Por qué? Porque los capitales propios se dividen en acciones. La acción es una parte alícuota del capital propio, de los fondos propios, de la financiación propia de una empresa o de un agente mercantil. Y las acciones proporcionan derechos políticos sobre la compañía, es decir, derechos de dirección o gerencia sobre la compañía y derechos económicos. Como titulares del capital, pues tenemos derecho a una parte, a la parte proporcional de los beneficios que se distribuyan por parte de esa compañía y subsidiariamente, si llegara a ser el caso, derecho a la cuota de liquidación proporcional a nuestra participación en el capital de la empresa. Es decir, si vendemos todos los activos de la empresa, si los liquidamos después de pagar las deudas, lo que quede nos lo repartimos entre los accionistas en función del porcentaje de acciones que tengamos. Entonces, por recapitular un poco, trabajo y capital, el capital entendido como financiación, que se materializa en activos, esa doble cara de activo materializado y que deriva de la financiación, lo podemos observar en el balance. En el balance tenemos activos y pasivos, aplicación de financiación y origen de financiación, y el pasivo lo podemos dividir entre financiación ajena, ahorro ajeno que invertimos, o financiación propia, ahorro propio que invertimos. Ese ahorro propio es el objeto de análisis de la renta variable, porque ese capital propio se divide en acciones que nos confieren derechos políticos y económicos sobre la empresa y que, por tanto, van a tener un valor de mercado, porque esos derechos, tanto por el lado político como sobre todo por el económico, van a ser valiosos. La gente los querrá tener porque les van a proporcionar ventajas por las que están dispuestos a pagar. Y eso nos lleva a... Juan pregunta, antes de pasar a este tema, dice, ¿los tipos de capital serían entonces los activos que tienes o las deudas que se adquiere? Los tipos de capital financiero, o sea, tú puedes decir el capital real o productivo de la empresa, que serían sus activos, y luego el capital financiero, que obviamente suman lo mismo, porque el activo es igual a pasivo. Aquí estamos hablando del capital financiero. El capital financiero es todo el lado pasivo de la empresa, no solo fondos ajenos, sino también fondos propios. Y luego
de Nicolás dice, pero con las acciones de la empresa no entra en el pack la potencial deuda que tiene dicha empresa. Bueno, es lo que he mencionado, ¿no? Que en la cuota de liquidación es el resultado de liquidar todos los activos, pagar las deudas y lo que quede después de pagar las deudas, repartirlo entre los accionistas. Pero tanto las deudas como las acciones, los fondos ajenos y los fondos propios, es el conjunto de financiación que moviliza a la empresa y que tiene invertido en forma de activos. Bien, entonces, como decía, el objeto de estudio de la renta variable son los fondos propios, es el capital propio de una empresa, porque el capital propio se divide en acciones y las acciones confieren derechos políticos y económicos que son valiosos para los agentes económicos. Pero ¿cuán valiosos son? Bueno, aquí tenía que salir una fórmula que no sé por qué no ha salido, que es, bueno, es simplemente la fórmula del valor presente de una serie de flujos de caja futuros, que no tiene mayor importancia, pero creo que es ilustrativa de cómo se determina el valor del capital propio en este caso, ¿no? ¿Cuánto vale el capital propio o una acción? Pues hemos dicho que los derechos económicos que confiere el capital propio son los beneficios de la compañía después de pagar los intereses de la deuda. Y obviamente el resto de gastos operativos de la compañía. Pues bien, esos beneficios después de intereses, podríamos decir también después de impuestos, ¿no? Porque es una parte de los beneficios que no se va a distribuir entre los accionistas. Esos beneficios después de intereses y de impuestos, podríamos decir, la suma de todos ellos a lo largo de toda la vida de la empresa es lo que va a valer el capital propio. Y una acción valdrá, pues, si hay, pongamos, 10 acciones en el capital propio, pues la 10ª parte de lo que vale el conjunto del capital. Si hay 100 acciones, pues la 100ª parte, si hay 1000 acciones, la 1000ª parte. Pero bueno, el capital propio, los capitales propios en su conjunto, podríamos decir así de entrada, que valen la suma, la agregación de todos los beneficios después de intereses y de impuestos que va a tener la empresa a lo largo de toda su vida. Porque si compramos el capital propio, recibiremos ese flujo de beneficios futuros. Pero este análisis sería limitado, ¿por qué? Pues porque obviamente no valen lo mismo 100 euros mañana y seguros que 100 euros dentro de 30 años e inseguros. Precisamente por lo que hemos dicho antes, porque el tiempo y el riesgo son importantes, son valiosos. De hecho, el capitalista, al menos en una primera instancia o en una instancia más básica, más fundamental, lo que hace, lo hemos dicho, es suministrar tiempo y riesgo al proceso productivo. Si el tiempo y el riesgo fueran gratis o irrelevantes, no tuvieran valor, todo el mundo sería capitalista y, por tanto, el capital no tendría valor. Justamente porque no todo el mundo está dispuesto a suministrar ilimitadamente tiempo y riesgo al proceso productivo, el tiempo y el riesgo son valiosos. Y por tanto, si el tiempo y el riesgo son valiosos, no podemos pretender que recibir un flujo de caja, flujo de beneficios, dentro de 100 años valga lo mismo que recibirlos mañana. ¿Eso qué significa? Que la primera aproximación de haber dicho el valor del capital propio es la suma de todos los beneficios futuros que va a tener la empresa es incorrecto. Hemos de corregir el valor de esos beneficios futuros en función del momento en el que llegan y de la probabilidad de que no lleguen, del riesgo que comporta o que está asociado a un determinado flujo de beneficios futuros. Por tanto, esa operación de actualizar o de convertir esos beneficios futuros en equivalentes presentes y ciertos es lo que se conoce como descuento de flujos de caja y básicamente consiste en recortar el valor de esos beneficios futuros en función del coste de oportunidad que tiene esperar a que lleguen y asumir el riesgo de que lleguen en el futuro. Si los beneficios de una compañía llegan todos a muy corto plazo y son todos muy seguros, pues el descuento, el recorte de valoración será muy pequeño o casi irrelevante. Si la mayor parte de los beneficios de una compañía llegan a muy largo plazo y además son muy inciertos si van a llegar o no,
pues entonces el recorte de valoración de esos flujos de caja futuros será muy importante y no sumarán, pues, a lo mejor 100 dentro de 50 años y con un riesgo alto, pues equivalen a 10 hoy, no a 100. Entonces, todo eso va agregando o va sumando hasta llegar al valor del capital propio, pero, ya digo, cuanto mayor sea el descuento, por tiempo y por riesgo que se les aplique a esos flujos de caja, menor impacto tendrán sobre el valor presente del capital. Por tanto, lo que hemos dicho es, el valor del capital propio va a depender de los beneficios futuros de la empresa y del descuento por tiempo y por riesgo que les apliquemos a cada uno de esos beneficios futuros. Esas son las dos ideas básicas, beneficios futuros y tipo de descuento, coste de oportunidad del capital que aplicamos a esos beneficios futuros. Pero quiero enfatizar un tercer aspecto que está implícito en lo que he dicho, pero a veces, pues, como tenemos una perspectiva muy determinista, no lo tenemos suficientemente en cuenta, y es que el flujo de beneficios futuros que estamos descontando en función del coste de oportunidad, del tiempo y del riesgo, es un flujo de beneficios futuros esperado. Es decir, son expectativas de beneficios futuros. No está escrito en ningún sitio que vayan a llegar con absoluta certeza, con absoluta seguridad, determinados beneficios futuros. Por tanto, las expectativas, y ahí entrarían pues, lo que Keynes llamaba animal spirits, ¿no? un cierto mayor optimismo o inclinación natural hacia el optimismo y hacia la acción frente a un mayor pesimismo o una mayor parálisis, esas expectativas van a modificar la probabilidad que atribuimos a los distintos flujos de caja futuros, a los distintos beneficios futuros, y por tanto van a influir también de manera muy determinante sobre el valor de los fondos propios. Unas expectativas muy exuberantes sobre los beneficios futuros de una empresa pueden incrementar mucho el valor de los fondos propios, aún con una misma magnitud de los beneficios futuros que anticipamos y con un mismo tipo de descuento. Y al revés, ¿no? Unas expectativas muy deprimidas o muy funestas pues pueden llevar a que el valor del capital se desmorone simplemente porque atribuimos una probabilidad muy baja a que lleguen ciertos beneficios futuros. Dejadme enfatizar un poquito más esto, porque creo que es relevante para entender por qué en ocasiones la cotización bursátil de una empresa experimenta cambios muy drásticos. Hemos mencionado 3 determinantes del valor de los fondos propios y, por tanto, del valor de las acciones, porque las acciones son subdivisiones de los fondos propios. La magnitud de los beneficios futuros de una empresa, las expectativas que hay sobre esos beneficios futuros, la confianza, si lo queréis, que hay sobre esos beneficios futuros y el coste de oportunidad del capital. ¿Eso qué significa? Pues que si en un momento dado llega nueva información entre los inversores que eleva mucho la previsión de beneficios futuros de una empresa, pues porque se esperaba que este año ganara 100 y ha ganado 500. Entonces dices, bueno, pues si yo hice mis previsiones futuras sobre la base de que este año ganaba 100, el año que viene 150, el año siguiente 200 y ahora resulta que este año ha ganado 500, tengo que revisar todas mis todo el flujo futuro de beneficios que estoy anticipando. Entonces, todo eso llevaría, si la revisión es sólida, digamos, es decir, si dices, oye, ha ganado 500 no por algo extraordinario, sino porque el negocio está yendo estructuralmente mucho mejor de lo que se esperaba, pues entonces revisas todo el flujo de beneficios futuros y eso obviamente elevaría mucho el precio de la acción. Al contrario, si tienes una revisión a la baja, esperaba que ganara 100 y ha ganado 10, dices, esto no es fruto de un mal año que no se va a repetir, es que los fundamentos del negocio son mucho peores. Entonces tienes que revisar a la baja todo el flujo esperado de beneficios, incluso incorporar pérdidas, y eso obviamente también te tumba el valor del capital propio. A su vez, si hay mucha más confianza, mucho más ánimo inversor en los mercados, las expectativas se pueden inflar y, por tanto,
digamos, se puede estar dispuesto a pagar precios mucho más altos por un mismo flujo de beneficios que antes, porque consideras que ese flujo de beneficios es más creíble o tiene una mayor calidad de lo que lo tenía antes. Y al revés, ¿no? El pesimismo extremo te puede llevar a querer pagar mucho menos por un determinado flujo de beneficios futuros esperados, porque consideras que es mucho más improbable que llegue o porque te has vuelto mucho más miedoso y no quieres estar invertido en rendimientos futuros, etc. Y por último, cambios en el coste de oportunidad del capital, que suban o que bajen los tipos de interés, que suba o que baje la prima de riesgo de esos tipos de interés, también pueden mover, obviamente, el valor de los fondos propios, porque modificarán el tipo al cual descontamos esos beneficios futuros y por consiguiente, el valor del capital. Raúl pregunta, ¿y el riesgo y la preferencia temporal cómo se calcula? ¿Va variando? Bueno, eso es justamente podríamos decir, el tipo de interés. En realidad sería el coste medio ponderado del capital, porque el tipo de interés técnicamente sería la remuneración de la deuda y luego el capital propio también ha de estar remunerado. Es decir, que los accionistas te exigen una rentabilidad mínima para seguir siendo accionistas, porque están suministrando tiempo y riesgo y su tiempo y su riesgo vale, ¿no? Y te exigen un mínimo. Entonces, ¿cómo calcular el coste medio ponderado del capital para cada empresa? Es muy complicado. ¿Por qué? Pues porque no hay, digamos, un mercado en el cual cotice exactamente una tipología de empresa que sea siempre equiparable a la tuya y donde puedas observar pues, cuál es el precio de equilibrio para todo ese tipo o esa clase de empresas por tiempo y por riesgo, ¿no? Entonces, de alguna manera lo que tienes que hacer es, oye, ¿cuál es el tipo de interés libre de riesgo de esta economía a 10 años? Pues, no sé, el del bono, la deuda pública. Y luego, ¿qué prima de riesgo le añado? ¿No? ¿Qué riesgo extra estimo que tiene esta compañía en relación con el riesgo soberano? Eso, por ejemplo, te lo puede dar aproximadamente la calificación crediticia de esa compañía. Entonces, jugando con el tipo libre de riesgo, que ahí sí tenemos una cotización clara, más la prima de riesgo, el diferencial por riesgo de la empresa frente al soberano, pues ya puedes tener un tipo de descuento aproximado, pero son aproximados. Es decir, no tenemos, como digo, un precio claro en el mercado para cada tipología de empresa, porque tipos de interés, o sea, no hay un único tipo de interés en el mercado. Entonces, como hay una amplísima variedad de tipos de interés, cada par de tiempo y de riesgo conlleva su tipo de interés, pues claro, el punto es de todas las decenas, centenares o miles de tipos de interés distintos que hay en el mercado, ¿cuál es el que más se ajusta a la tipología de mi empresa o de los flujos de caja que recibe mi empresa? Claro, si coges un tipo de descuento muy bajo, estarás sobreestimando el valor de los fondos propios de la empresa, con lo cual estarás dispuesto a pagar demasiado por esa empresa. Al revés, si coges un tipo de descuento muy alto, estarás subestimando el valor de esa empresa, de los fondos propios, y por tanto te puedes quedar fuera de buenas inversiones. Puedes decir, yo no estoy dispuesto a pagar más de 15 por una empresa que a lo mejor vale 50. Entonces, claro, si no estás dispuesto a pagar más de 15 y no se vende nunca 15, no la comprarás. Entonces, es como ahora os voy a intentar explicar, sobre todo en la última transparencia, claro, el arte del inversor es determinar con bastante rigor y fiabilidad los flujos de caja futuros esperados de una empresa, es decir, anticipar más o menos bien cuánto dinero va a ir ganando en cada uno de los ejercicios a largo plazo y luego seleccionar bien cuál es el tipo de descuento, el coste de oportunidad del capital que es aplicable a esa tipología de flujos de caja con ese horizonte temporal y con ese nivel de riesgo. Bien, daos cuenta de que lo que hemos explicado hasta el momento vale tanto para lo que podríamos llamar private equity, es decir, capital propio, fondos propios que no cotizan en ningún mercado, no hay un mercado organizado donde puedas comprar y vender acciones, sino que directamente compras toda la empresa o un paquete accionarial de la empresa, pero negociando directamente con su propietario en una negociación bilateral, como para
los fondos propios cotizados, como para las acciones cotizadas en mercados organizados, porque la valoración de los fondos propios que hemos explicado es aplicable a cualquier tipo de empresa y a cualquier tipo de fondos propios. Pero, claro, estamos hablando de renta variable y, en principio, aunque no esté explicitado, de renta variable cotizada en mercados, es decir, de acciones que se venden y se compran de manera organizada en los mercados. Con lo cual vamos a dar el salto a introducir los mercados de renta variable, entender cuál es su función, la función de que existan mercados organizados donde se compran y se venden participaciones de los fondos propios frente a el private equity, que sigue siendo hoy también muy importante en nuestras economías, que es, pues no sé, Mercadona. Pues yo no puedo comprar acciones de Mercadona. Si quiero comprar una parte de Mercadona, tengo que ir a Juan Roig y decirle, oye, ¿me vendes el 10% de la empresa? He de negociar directamente con él sin tener un precio de antemano dado por los mercados, ¿no? Entonces vamos a explicitar cuáles son las ventajas que proporcionan estos mercados de renta variable y luego pues ya veremos las cautelas que tiene que tener el que participa activamente en esos mercados de renta variable. Bien, lo primero es una distinción muy elemental en los mercados financieros, aplicable tanto a la renta variable como a cualquier otro mercado, que son los mercados primarios y secundarios. Los mercados primarios son mercados donde se originan los activos financieros y, por tanto, donde se efectúa, digámoslo así, la primera colocación de los activos financieros. Imaginad, por seguir con el ejemplo que he mencionado antes, que Mercadona, que ahora es private equity, pero decide salir a bolsa. Es decir, Juan Roig decide vender una parte de los fondos propios de Mercadona en forma de acciones cotizadas en los mercados. Bueno, esa primera colocación a la que acudirían los inversores en el mercado sería el mercado primario. Es la primera vez, por decirlo de alguna manera, que se vende, que se coloca esa acción. Y luego tenemos los mercados secundarios, donde lo que se hace es revender o recomprar, en este caso, acciones que ya han sido previamente emitidas, acciones que ya están cotizando en los mercados. Una primera diferencia o implicación fundamental de esta distinción es que las acciones que se venden en el mercado primario le proporcionan ingresos, digámoslo así, o a la empresa o al propietario de la empresa, ¿no?, que vende su parte de capital, que ha sido vendida como acciones en los mercados. En los mercados secundarios, en cambio, a quien le compramos la acción es al que no es el dueño original de la empresa. Es decir, si saliera Mercadona a bolsa y luego cotizaran acciones de Mercadona, cada vez que compráramos acciones de Mercadona, Juan Roig no recibiría nada. ¿Por qué? Porque Juan Roig ya ha recibido lo que tenía que recibir cuando ha hecho la primera colocación en los mercados primarios. Entonces, los mercados primarios sirven sobre todo para canalizar financiación. Bueno, sirven para que un promotor de una empresa capitalice de entrada muchos beneficios futuros esperados, ¿no? Pues imaginad que yo monto una empresa que es 100% mía y que esa empresa pues, genera muchos beneficios, o se espera, mejor dicho, que genere muchos beneficios, y yo quiero hacer caja. Digo, no me quiero esperar 30 años a recibir muchos beneficios, yo quiero recibir 10.000 millones de dólares ahora mismo. Pues lo que hago es sacar parte de la empresa a la venta y, por tanto, capitalizo de golpe muchos beneficios futuros que llegarían a lo largo de muchos años, ya digo, en el futuro. Sirven para eso y sirven para proporcionarle financiación a la compañía si hay que recapitalizarla, por ejemplo, o hay que incrementar la financiación propia que tiene esa compañía para ampliar operaciones. Eso se consigue a través de los mercados primarios. Dar financiación, vamos, a los propietarios originales de ese capital. Los mercados secundarios lo que hacen es darle financiación a los propietarios de las acciones que han sido compradas previamente en el mercado primario, es decir, no a los propietarios originales, sino a los propietarios derivados. ¿Cuál es la utilidad que tiene el que un propietario de acciones pueda revenderlas fácilmente en mercados secundarios a cualquier otra persona? Pues que la negociabilidad de esos títulos valor, de esas acciones, se incrementa muchísimo y, por tanto,
el volumen de gente que está dispuesta a ser accionista también crece mucho. Por volver a la distinción entre private equity y public equity. Claro, imaginad que vosotros tenéis 100.000 euros y se os abre la posibilidad de invertir esos 100.000 euros en una empresa no cotizada. Puede que sea una empresa no cotizada con mucha rentabilidad, pero si una vez metéis esos 100.000 euros no tenéis la facilidad de revenderlos y de recuperar la inversión en cuanto lo necesitéis, pues podéis decir, prefiero no invertir los 100.000 euros porque si los necesito el año que viene no me podré salir con facilidad. Aunque sea una buena inversión, pero quedaré atrapado dentro de esa compañía hasta que aparezca un comprador suelto que quiera subrogarse en mi posición. Entonces, claro, eso reduce mucho la base de inversores potenciales en private equity. En cambio, en acciones cotizadas, pues yo compro acciones de... Tengo 100.000 euros, compro 100.000 euros en acciones de Inditex y si al día siguiente las quiero revender, las voy a poder revender sin ninguna dificultad. Eso vuelve mucho más líquido, mucho más negociable mi capital y, por tanto, amplía mucho la base de inversores potenciales en acciones y, por tanto, incrementa mucho el precio al que se puede colocar el capital. Si uno intenta vender una pequeña empresa, que es private equity, claro, porque no es cotizada, probablemente el precio máximo que pueda lograr por esa empresa, bueno, puede haber de todo, ¿no? Pero pues pueda ser 4 o 5 veces beneficios, ¿no? Si gana 100.000 al año, pues a lo mejor se vende por 500.000, 400.000, 500.000 euros esa compañía. Ahora, en bolsa, en mercados organizados, se suelen pagar entre 15 y 20 veces beneficios. Es decir, una empresa que ganara 100.000, pues se vendería por 1,5 millones, 2 millones. ¿Eso por qué? Pues porque la base de inversores es mucho más amplia y se está dispuesto a pagar mucho más por una inversión que sabes que puedes deshacer o que se puede deshacer con menos costes de transacción. A su vez, los mercados financieros, los mercados de renta variable, también sirven para disciplinar a los financiados, básicamente a las empresas. Una empresa que lo esté haciendo muy mal verá que su cotización bursátil se desmorona. Y eso ya de entrada es una señal que el mercado te está dando feedback diciéndote, oye, no me fío de ti o creo que no estás siguiendo un buen camino. A lo mejor si los directivos están muy confiados en su plan empresarial, sean ellos los que tienen razón y no los inversores que están valorando ese plan desde fuera. Pero como poco que te estén dando la señal de que el resto de la comunidad inversora no ve bien las acciones que tú estás tomando, desde luego es útil para que los directivos de una empresa se replanteen si están implementando una buena estrategia empresarial o no. No solo eso, imagínate una compañía que sistemáticamente está dando malos resultados y nadie les hace cambiar de rumbo. Bueno, si se desmorona el precio de las acciones, puede suceder perfectamente que alguien lance una OPA, es decir, una oferta pública de adquisición sobre una parte significativa del capital propio dividido en acciones que han bajado mucho de precio. ¿Para qué? Pues para tomar una posición de control, poder echar al equipo directivo y reenfocar la empresa. Es decir, oye, esta estrategia que se seguía era muy mala, vamos a cambiar para hacer emerger valor que estaba oculto o que estaba siendo dilapidado por el equipo directivo. La perspectiva de que te puedan lanzar una OPA y te puedan echar, si lo haces muy mal, disciplina al equipo directivo. A lo mejor no todo lo que debería, pero desde luego es un factor de disciplina muy importante. Y por último, y no menos importante, de hecho para lo que estamos analizando, quizás sea el punto más relevante, los mercados financieros, los mercados de renta variable, también nos dan un precio, una estimación por parte de los operadores de mercado del precio de las acciones y, por tanto, del capital propio de una empresa. Si yo ahora os preguntara, ¿cuánto vale Mercadona? No tendríais una respuesta muy clara y muy inmediata. De hecho, se pueden contratar se contratan a bancos de inversión pagando unas comisiones muy elevadas para que esos bancos de inversión
hagan un cálculo perdón, bastante cercano o bastante preciso de cuánto vale realmente Mercadona y a qué precio se podría vender en el mercado. En cambio, si yo ahora os pregunto cuánto vale Inditex, solo tenéis que ir a Google Finance, por ejemplo, mirar la cotización de Inditex e ir a la casilla de capitalización, que es básicamente el precio de la acción en este momento por el número de acciones emitidas, y el mercado ya os da un precio de cuánto vale Inditex. Ese precio no es un precio arbitrario, ese precio es la mejor estimación que los operadores de mercado están haciendo en estos momentos en función de la información disponible sobre los beneficios futuros y sobre el tipo de descuento aplicable del precio de Inditex. Y eso, desde luego, es una información gratuita o cuasi gratuita que os da el mercado, que ya digo, es muy valiosa. Aunque el precio sea cero, el valor o la utilidad de esa información es muy alta. Tanto que cuando una empresa es privada y quiere salir a bolsa, ya digo que paga tarifas muy elevadas al banco de inversión que capitanea esa salida y que, entre otras cosas, su misión es calcular por cuánto se puede vender esa empresa. ¿Por qué? Porque la empresa privada no cotiza en los mercados y, por tanto, no tiene un precio, el mercado no le está dando un precio continuamente sobre cuánto vale. Lo mismo con nuestras casas, una vivienda. Una vivienda no sabemos exactamente cuánto vale, no tenemos un precio, una cotización que el mercado nos esté dando continuamente. ¿Por qué? Porque no están esas casas cotizando en mercados organizados, no están a la venta y a la reventa en un mercado organizado. Entonces, los mercados de renta variable, otra función muy importante que desarrollan es esta, es la de proporcionar precios, estimaciones de valor a las empresas que cotizan en ese mercado. Y esto, desde luego, es muy relevante para el que quiera invertir en mercados de renta variable. Porque si lo que os he dicho es que el precio que los mercados de renta variable nos están dando por una acción es la mejor estimación que está haciendo el mercado en función de la información disponible sobre sus beneficios futuros y sobre el tipo de descuento aplicable, lo que uno se ha de plantear es, ¿y yo cómo voy a mejorar la estimación que está haciendo el mercado sobre el precio de esa compañía? ¿Bien? Es decir, si yo pretendo ser más listo que el mercado, ¿qué sentido tiene que yo espere eso? ¿No? Es decir, si el mercado ya... El mercado reúne las mejores estimaciones de analistas brillantes que están dedicando muchísimo tiempo a analizar una compañía y el mejor resultado que me dan es el precio que aparece en este momento en nuestras pantallas de cualquier acción. ¿Cómo puedo ser yo tan arrogante de pensar que voy a poder ganar dinero comprando a un precio que el mercado considera que es el precio justo, el precio adecuado, el precio de equilibrio? Y yo creo que es un precio, pues, por ejemplo, muy subestimado. ¿De verdad yo estoy haciendo un mejor análisis que el mercado? Bueno, eso es lo que ahora a continuación vamos a tratar, ¿no? Antes de pasar, sin embargo, hay una pregunta. Miguel dice, ¿podrías dar ejemplos de mercados secundarios? En realidad, la división mercado primario y mercado secundario no es una división localizable. No es que digas, oye, pues el Standard & Poor's es un mercado primario y el IBEX es un mercado secundario. No. Son, digamos, divisiones imaginarias o funcionales, mejor dicho, más que imaginarias, de un mercado bursátil. Cuando una empresa acude al mercado bursátil a hacer una primera colocación de acciones, una oferta pública de venta sobre sus acciones, decimos que está operando en el mercado primario. Por ejemplo, en el IBEX 35, ¿no? Imaginad que una empresa, bueno, ya sería raro que lo hiciera en el IBEX, pero la Bolsa de Madrid o en el Standard & Poor's 500, imaginad que sale a cotización por primera vez y vende acciones en la Bolsa de Madrid. Pues eso es digamos, la parte funcional como mercado primario de la Bolsa de Madrid. Luego, la operativa más habitual que vemos de gente comprando y vendiendo acciones de títulos que ya han sido emitidos, eso sería la función de mercado secundario de la Bolsa de Madrid. Pero no es que el mercado primario sea uno en concreto que esté localizado en un sitio y el mercado secundario otro, ¿vale? Son como facetas o funciones del mismo mercado. Entonces, bueno, lo que os decía, dado que los mercados de renta variable, los mercados bursátiles, ya nos están dando muy buenas estimaciones
sobre cuánto vale una empresa, ¿cómo es posible ganar dinero en bolsa? Bueno, lo primero es que el hecho de que estemos comprando a un precio de equilibrio, a un precio justo, a un precio fundamental o ajustado a su valor fundamental, no significa que no vayamos a ganar dinero en bolsa. ¿Por qué? Porque recordad que el valor fundamental, que más o menos vendría a ser lo que representa el precio de equilibrio que en cada momento nos está dando el mercado financiero por una acción, es un valor descontado a un determinado tipo de descuento. Por tanto, si invertimos a ese precio, en principio, lo que iremos obteniendo a lo largo del tiempo es la rentabilidad implícita al tipo de descuento que hemos aplicado para calcular ese valor fundamental. Imaginad que hemos descontado al 10% o que el mercado ha descontado al 10% los flujos de caja futuros esperados de una empresa. Si se cumplen todos esos flujos de caja futuros esperados de una empresa y yo invierto hoy al precio que me da el mercado, yo obtendré una rentabilidad del 10% por año por haber invertido a ese precio y que las expectativas que tenía el mercado sobre sus flujos de caja futuros se hayan cumplido. Por tanto, se puede ganar dinero y bastante dinero. Se pueden obtener beneficios ordinarios sobre el capital, rentas ordinarias sobre el capital, sin necesidad de querer hacerlo mejor que el mercado. De hecho, esa es la lógica, si lo queréis, de la inversión pasiva. La inversión pasiva es, yo me indexo al mercado y el mercado me da una rentabilidad que viene a ser el tipo de descuento promedio del mercado. La rentabilidad implícita por esperar y por asumir el riesgo, la volatilidad, de la que ahora hablaré, de ese mercado. Pero si queremos obtener una rentabilidad extraordinaria, es decir, batir al mercado, que esto es muy complicado, no lo consigue al menos sistemáticamente casi nadie. ¿Esto cómo se puede hacer? Pues para hacerlo hay que encontrar una brecha entre el valor fundamental y el precio de equilibrio de la acción. Es decir, el mercado me dice, esta acción vale 100 y yo digo, pues yo no creo que valga 100 porque yo creo que esta empresa va a ganar este dinero, esta cantidad de dinero, esta cantidad de dinero, esta cantidad de dinero cada uno de los años. Creo que además no es una empresa especialmente arriesgada, por tanto el tipo de descuento que voy a aplicar para descontar esos flujos de caja no va a ser muy alto y a mí me da que esta acción vale 180. Entonces, si el mercado la está vendiendo por 100 y yo creo que vale 180, pues obviamente si la compro a 100, algo que vale 180, voy a obtener un rendimiento extraordinario. Por tanto, he de buscar, para obtener rentabilidades extraordinarias, esa brecha entre el valor fundamental y el precio de equilibrio. Esa es, digamos, la oportunidad explosiva que os puede conferir el mercado de renta variable. ¿Dónde está aquí el riesgo? Pues hay dos riesgos. Uno, el más claro, que nos equivoquemos. Que digamos que algo vale 180 y por tanto compremos por 100, diciendo esto es una ganga, y en realidad valga 70. Claro, si compramos algo que vale 70 por 100, vamos a perder capital y esa pérdida va a ser irrecuperable. Hemos sobrepagado por una acción y el mercado termina reflejando que esa acción vale 70 y por tanto eso no se va a levantar y voy a tener una pérdida de 30 permanente. Pero luego existe un segundo riesgo que no está vinculado con que hayamos estimado mal el valor fundamental de la empresa y hayamos pagado demasiado por él, sino que está vinculado a la volatilidad de los precios de las acciones en el mercado. Justamente porque cada instante va llegando nueva información en el mercado, tanto sobre los flujos de beneficios futuros como sobre el tipo de descuento más correctamente aplicable a esa compañía, ¿no? Si tiene más riesgo, menos riesgo, etcétera, y por tanto cuál debemos aplicar. Y también porque va cambiando de alguna manera el estado de ánimo de los inversores en función de la situación general, todo eso provoca que la estimación del precio de equilibrio de las acciones fluctúe y fluctúe mucho. Claro, esa volatilidad que es inherente a un mercado que trata de hacer estimaciones presentes de valores de beneficios, ¿no? Futuros tan a largo plazo, esa volatilidad se nos puede llevar por delante.
Si yo compro por 100 algo que vale 180 y vale 180, es decir, lo he estimado bien, pero en un momento determinado el precio cae a 70 por la volatilidad de la que estoy hablando en el mercado y yo tengo que vender, a lo mejor me he financiado con deuda y toca pagar la deuda y tengo que liquidar, o porque me he financiado con ahorro propio, pero me surge un imprevisto, un accidente, una operación o, bueno, o un gasto extraordinario que quiero hacer, incluso positivo, ¿no? Me quiero ir de vacaciones y necesito capital o quiero pagar la entrada de una hipoteca y tengo que liquidar en ese momento en el que la acción vale 70, voy a perder, no porque haya estimado mal el valor real de esa acción, sino porque la volatilidad me ha llevado a que tenga que vender en un momento que no es el mejor, pero en el que estoy casi obligado a hacerlo. Bien, por tanto, la oportunidad es encontrar gangas, acciones que valen mucho menos de lo que, o sea, que puedo comprar, perdón, a un precio mucho menor de lo que valen, y el riesgo es que lo que es una ganga, crea que es una ganga no lo sea, o que tenga que vender las gangas a precios aún menores de los que he pagado inicialmente, porque el mercado, en el momento en el que necesito vender, no me está dando un buen precio. ¿Cómo puedo minimizar el riesgo de equivocarme y también en menor medida, aunque eso es más complicado, el riesgo de tener que vender en un momento inconveniente? Pues bueno, aquí entraríamos en tres elementos que los value investors, los inversores fundamentales preocupados por el precio y por la calidad de las acciones, suelen mencionar y que creo que al menos a modo introductorio está bien aludir a ellas. La primera es invertir siempre dentro de nuestro círculo de competencia. ¿Qué significa esto? Invertir en negocios que entendamos, en negocios que conozcamos, en negocios sobre los que tengamos información de calidad. Justamente porque hemos de estimar beneficios futuros y porque también hemos de descontar esos beneficios futuros, si yo no tengo buena información sobre ese negocio, mis estimaciones van a ser muy malas. Y por tanto, el valor fundamental que yo calcule que tiene un determinado capital propio, pues probablemente sea erróneo. Por tanto, mantenerte, vamos, zapatero a tus zapatos. Invierte en aquello que sabes, en aquello en lo que eres un experto. No te vayas fuera de tu círculo de competencia porque entonces la vas a pifiar. En segundo lugar, buscar acciones que tengan un foso defensivo muy grande. ¿Esto qué significa? Acciones que no sean disputables o fácilmente disputables, su posición en el mercado no lo sea por la competencia. Claro, yo puedo hacer una estimación de beneficios futuros, a lo mejor correcta desde la perspectiva actual, pero si el año que viene aparece una nueva empresa que es mucho mejor que aquella en la que he invertido y la barre totalmente del mercado, la previsión que yo he hecho de beneficios futuros no vale para nada, porque ha aparecido otra que se ha comido a la mía y la ha hecho quebrar. En cambio, si yo tengo una empresa que competitivamente es muy difícil de vencer, porque tiene ventajas competitivas muy asentadas, y precisamente por eso los beneficios que tiene son muy estables y muy previsibles, pues primero la estimación que yo haré de esos beneficios futuros se aproximará o se puede aproximar bastante a la realidad, no es tan complicado estimarlos y además el descuento que aplicaré será un descuento más bajo porque estaré comprando calidad, estaré comprando estabilidad y previsibilidad de beneficios. Y por último, margen de seguridad. Margen de seguridad significa no comprar nunca a un precio igual al valor fundamental. Si yo creo que el valor fundamental de una empresa es 180, porque he hecho mis cálculos y creo que es así, no comprar nunca por 180. Comprar solo si el precio cae a 140, 130, 100, 90. Cada uno puede tener un margen de seguridad. Cuanto más amplio sea, menos oportunidades aprovecharemos, pero más seguras serán. ¿Por qué el margen de seguridad es tan importante? Pues porque como nos vamos a equivocar seguro a la hora de calcular el valor fundamental, porque no somos prescientes y por tanto no conocemos el futuro al dedillo, si yo estimo que vale 180, pero lo compro por 100, primero, si luego vale 180, habré obtenido una rentabilidad mucho mayor que meramente comprando por 180. Pero es que si me he equivocado y en lugar de valer 180 vale 120, como he comprado por 100, aún gano dinero. Menos del que esperaba ganar, pero aún gano dinero. O si vale 90, pierdo dinero, pero no pierdo mucho. Ahora, si pago 180 y vale 90, pierdo la mitad.
Por tanto, el margen de seguridad es, ya digo, muy importante a la hora de cubrirnos de las consecuencias de nuestra propia ignorancia sobre el futuro. Y cuanto mayor margen de seguridad exijamos, ya lo he dicho, menos inversiones haremos, porque, claro, si yo digo, no, yo solo compro con un 90% de descuento frente a mi estimación de valor fundamental, pues te encontrarás muy pocas ocasiones en las que se vendan acciones con al 90% de lo que tú estimas que valgan. Pero bueno, si hay alguna, probablemente pues, sea una muy buena inversión cuando la hagas. Y al revés, si el margen de seguridad que exigimos es muy pequeño, pues aparecerán en nuestro radar muchas inversiones potenciales, pero estaremos expuestos a las consecuencias de habernos equivocado. Y esto era todo lo que os quería contar por hoy. ¿Hay alguna pregunta que se ha quedado pendiente? Voy a intentar responderlas todo lo rápido que pueda. Por ejemplo, David preguntaba, ¿por qué los dividendos están tradicionalmente más gravados por el Estado que la compraventa de acciones? En realidad no es que estén más gravados, porque entran en rentas del capital los dos. Lo que pasa es que sí tienen retención cuando se generan. ¿Por qué? Porque al pagar el dividendo, como que la empresa está distribuyendo beneficios que ya ha generado y en cambio las plusvalías son latentes y de momento no se graban plusvalías latentes. Automáticamente, solo las grabas cuando realizas y por tanto obtienes y cierras una ganancia. Miguel preguntaba, ¿hay algún proceso de producción que no requiera capital humano? ¿Dónde situarías la IA? Bueno, a ver, la IA es capital intelectual, si no lo quieres llamar capital humano, porque llamamos capital humano al capital intelectual porque hasta ahora el único intelecto era humano. Pero, por supuesto, la IA es capital humano o capital intelectual. Lo que pasa es que es una comoditización del capital humano, es decir, es generalizar a muy bajo coste el acceso al capital humano, pero es súper capital humano, si lo quieres llamar así. ¿Hay algún proceso que no lo requiera? Yo creo que no. Otra cosa es que digas procesos con muy baja necesidad de capital humano, pero incluso, no sé, hacer una herramienta primitiva en el Paleolítico requería algo de capital humano. Necesitabas saber cómo hacerlo, no es algo automático, ¿no? Héctor, ¿dónde pones el momento actual en donde la IA potencialmente puede destruir el capital humano y, por ende, toda la cadena de producción y el establishment de nuestro statu quo? Bueno, si comoditiza el capital humano, obviamente desvalorizará ese capital humano. Es como si alguien es experto no sé, en construir o en criar caballos y aparece el ingeniero capaz de construir automóviles. Pues todo el capital humano de la cría de caballos para los carruajes ya no vale nada. Es una especialización, un conocimiento especializado que pierde todo su valor. Pues aquí lo mismo, el capital humano, el capital intelectual humano se desvalorizaría y todas las empresas cuya ventaja competitiva sea tener en exclusiva ese capital intelectual humano, pues perderían su ventaja competitiva. Eso no significa que se deje de producir, se produciría obviamente de otra manera, pues con mucha más intensividad en el uso de la IA. Rubén, ¿crees que en un mundo completamente librecambista y no intervencionista la correcta colocación de capital evitaría la concentración por ineficiencia? No sé si termino de entender la pregunta. En general, los capitales se suelen mover bastante libremente en el mundo actual. Es decir, no hay grandes barreras, al menos en Occidente, a la movilidad de capitales. Al menos de capitales financieros. Es verdad que de capitales reales, ¿no? De capitales productivos sí lo hay, porque hay muchas barreras de entrada a la competencia y eso, bueno, no sé si esa era la pregunta, pero genera poder de mercado justamente porque no se pueden enfrentar a la competencia internacional. Pero al capital financiero lo hay mucho menos. Héctor, ¿cómo pones esos conocimientos y sentimientos de las inversiones cuando ya todo se está automatizando con IA bots y transacciones milimétricas sin contactos humanos? Es verdad que la IA si se sigue desarrollando, va a facilitar mucho el proceso inversor y, por tanto, va a volver los mercados financieros mucho más eficientes a la hora de estimar precios. Pero aún así, hay algo que la IA, mientras esté subordinada al interés humano, que ese es otro tema, pero mientras esté subordinada al interés humano no va a hacer, y es determinar cuál es la magnitud de riesgo que tú quieres asumir. Si estás dispuesto a asumir más riesgo y, por tanto, a exponerte a una mayor pérdida de capital a cambio de una mayor potencial ganancia futura, pues podrás obtener rentabilidades extraordinarias o pérdidas extraordinarias. Eso la IA no te lo va a hacer, porque la propensión que cada uno tenemos al riesgo, el riesgo máximo que toleramos cada uno es distinto. Hitomi, ¿cómo se divide y controla el valor de las acciones cuando una empresa cotiza en varias bolsas
a la vez. Bueno, simplemente pues cotizan distintas participaciones del capital social en distintas empresas, pero siguen siendo subdivisiones de la misma. No es que necesariamente todo el capital social de una empresa cotice en un mercado. De hecho, es así. Inditex, la mitad del capital social es propiedad de Amancio Ortega, no está cotizada, solo cotiza la otra mitad, ¿no? No podría llegar Mercadona a plantearse la bolsa como una fuente de liquidez adicional para sostener su modelo de precios bajos sin tener que depender exclusivamente del margen operativo. Hombre, si tú lo que dices es lo que vamos a hacer es salir a bolsa para tener liquidez y poder tener márgenes negativos quemando esa liquidez, no veo que tenga mucho sentido en el caso de Mercadona, porque Mercadona ya es un negocio consolidado. Si fuera una empresa que necesita penetrar en el mercado, pues sí que podrías decir, oye, vamos a quemar caja durante varios años vendiendo a precios artificialmente bajos, vamos, por debajo de coste, para que así lleguen muchos consumidores, nos conozcan, se habitúen y ya luego ya subimos precios por encima de costes, pero Mercadona no le veo ningún sentido que haga eso hoy por hoy. Si perdiera cuota de mercado, si surge otro supermercado más eficiente y lo que sea, pues ahí se podría plantear esa estrategia que en todo caso tiene poco recorrido, porque no puedes prosperar así. Eso es solo como una especie de campaña de marketing que te estás financiando durante un tiempo. ¿Qué margen de seguridad se suele aplicar? Pregunta Dani. Bueno, eso depende, pero un margen de seguridad del 30 o del 40 ya es un margen interesante, ¿no? ¿Cómo se puede combinar el método de portafolio eficiente con métodos tradicionales de inversión en valor? A ver, la hipótesis de los mercados eficientes no es incompatible con la inversión en valor. ¿Por qué? Pues porque al final lo que estamos diciendo es que el mercado incorpora la mejor información disponible en cada momento, pero la mejor información disponible en cada momento no es la información, toda la información que puede llegar a haber sobre un negocio. De hecho, en ocasiones las tesis de inversión sobre pequeñas empresas pueden ser, incluso para el conjunto de analistas, bastante simples o peregrinas. Con lo cual, si tú eres capaz de, dedicando tiempo, esfuerzo y habilidad y conocimientos que ya tengas interiorizados, si eres capaz de aplicarlos y eres capaz de generar nueva información valiosa que el mercado no ha generado, obviamente ahí estarás siendo capaz de batir al mercado, al menos con respecto a esa inversión, y además al invertir estarás influyendo sobre el precio de la acción y estarás incorporando la información nueva que tú has generado sobre el valor, sobre esa cotización, ¿no? Hugo, ¿todo el mundo utiliza método de descuento de flujos de caja para valorar o hay otras opciones? A ver, el descuento de flujos de caja es como, digamos, el método de equilibrio o el precio o la determinación del precio de equilibrio de la acción. Luego, como la información con la que has de rellenar la fórmula del descuento de flujos de caja es tan, sobre todo a largo plazo, va perdiendo tanta calidad, se pueden utilizar otros métodos heurísticos que, bueno, pues se aproximan a él y que no requieren tantas conjeturas sobre el futuro. Pues, por ejemplo, vía múltiplos, ¿no? Masca, vemos que aumentos de liquidez artificial creada, es decir, no proveniente del ahorro, afecta a las valoraciones. ¿Cómo tenerlo en cuenta para valoraciones por descuento de flujos? Bueno, eso estaría relacionado con lo que podríamos llamar la teoría del ciclo económico, además de raigambre muy austríaca, de cómo se puede manipular durante un largo periodo de tiempo los tipos de interés en el mercado y, por tanto, eso dar lugar no solo a valoraciones infladas de las empresas, sino también incluso a modelos de negocio dependientes del crédito, barato. Claro, ahí pues el inversor que no siga al mercado, sino que, digamos, impugne la tesis del mercado de que no hay un ciclo económico, vamos, un boom insostenible, porque si el mercado creyera que lo hay, pues ya estaría introducido en las valoraciones. Pues claro, si has detectado bien el ciclo económico e inviertes, eso sería pues una inversión con perfil macro, ¿no? Inviertes en consecuencia, pues también podrás obtener rentabilidades extraordinarias. Iván dice, ha comentado 3 puntos importantes para la inversión value, pero ¿y para los quant, quality, investing o momentum? Bueno, yo es que estoy obviamente sesgado hacia la inversión en valor, que es lo que más conozco, pero por ejemplo el quality investing no es incompatible ni mucho menos con el value, o al menos con el value, digamos, no
granjamiano, ¿no? Porque Benjamin Graham, que es el padre del value investing, sí que te venía a decir cómo invierte en cualquier basura siempre y cuando su precio esté por debajo de su valor, ¿no? Eso es problemático por lo que os decía antes, porque si tú compras flujos de caja futuros esperados de muy baja calidad, el margen de error ahí es muy grande. Entonces, claro, si supieras seguro que esos son los flujos de caja, pues sí, compra lo que sea que se venda por debajo de su valor. Pero si tú te quieres asegurar, o bueno, no asegurar, si quieres aumentar la probabilidad de que tu estimación de los flujos de caja sea más o menos correcta, ahí ya tienes que invertir en calidad, tanto a la hora de preservar beneficios como a la hora de incrementar esos beneficios, ¿no? Y ahí es donde entraría el quality. Luego, otros tipos de inversión más a corto plazo, yo ahí lo que entiendo que se está haciendo de alguna manera es tratar de anticipar los movimientos de otros operadores de mercado que no compran influidos por el valor fundamental de las acciones, sino, pues, a ver, aquí estamos encadenando como expectativas sobre expectativas, ¿no? Puede haber uno que compre para un inversor fundamental, pero otro que anticipa la compra que va a hacer el inversor fundamental, pues puede comprar antes de que compre el fundamental justamente para revender algo más caro. Y luego habrá otro que anticipe lo que hace el especulador, que está anticipando lo que hace el fundamental, y otro que anticipe lo que hace o lo que va a hacer el que anticipa lo que va a hacer el especulador, ¿no? Entonces, esos movimientos de corto plazo que bueno, básicamente lo que intentan anticipar, ya digo, son las entradas y salidas de capitales a corto plazo en el mercado. Lo que te dan es, lo que te proporcionan es negociabilidad al mercado, porque claro, si al final solo se cerraran operaciones entre inversores finales o fundamentales, pues sobre todo en pequeñas acciones la negociabilidad sería muy baja. En cambio, estos traders, por decirlo de alguna manera muy simplona, pues te sirven de puente entre distintas posiciones de inversores fundamentales. Bueno, como ya nos hemos extendido un poquito y aparte tengo ahora a continuación otras clases que dar, si os parece lo dejamos aquí. Espero que bueno, todo este recorrido desde pues, la visión económica del capital a la aplicación de esa visión económica del capital a la inversión en acciones y a los problemas prácticos a los que se puede enfrentar un inversor, en este caso fundamental en acciones, pues os haya servido como introducción a lo que está por llegar en el curso.